Dice la Escritura en Josué capítulo 1, vamos a leer capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así: Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Amén. Este tema le vamos a llamar, pueden sentarse, le vamos a llamar una generación diferente. Una generación diferente. ¿Cuántos son una generación diferente? Gloria al Señor. Dios levanta una nueva generación en nuestro país de Venezuela. ¿Cuánto lo creen? Pero para poder comprender la transición de la generación de Moisés a la generación de Josué, debemos analizar el cambio de la dispensación de la providencia divina. Por eso, lo primero que vamos a hacer es entender esta transición de lo que era la generación en el desierto. Esta generación en el desierto, amado hermano y amada hermana, en esta mañana, es conocida como la generación que caminó en la era de la providencia sobrenatural directa. Repito, la generación que caminó en el desierto, parece una paradoja. La generación que pasó 40 años recorriendo el mismo desierto. Pero esta generación es conocida teológicamente como la generación de la era de la providencia sobrenatural directa. Eso debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque Israel caminó 400 años de esclavitud. Era una nación traumatizada, una nación sin estructura militar, una nación sin el productor como era la parte agrícola, una nación que no contaba con el aparato gubernamental. Y en esta condición como nación, escúcheme, en esta condición como nación, Dios decide operar mediante milagros de suspensión. Repito, milagros de suspensión. ¿Y qué quiere decir esto? Dios interrumpe, escúcheme, Dios interrumpe y suspende o hace pausas a las leyes ordinarias de la naturaleza, hace pausa a la economía humana, y en ese momento donde Dios detiene los milagros, entonces Dios le dice a la nación que tenía 400 años de esclavitud, una nación que, repito, que no tenía la estructura de una nación, valga la redundancia. Dios decide detener los milagros normales de la naturaleza y de la economía para manifestar la gracia, es decir, para manifestar una provisión directa, porque el pueblo carecía de los medios de producción. Por ejemplo, dice la Escritura en Éxodo capítulo 16, en Número capítulo 11, dice que Dios hace milagros del sustento. Israel estaba acostumbrado a recibir una dieta en Egipto como esclavo, pero Dios lo saca y Dios empieza a hacer un milagro sobrenatural. El primer milagro que Dios hace es el milagro del sustento. Pues dice Éxodo 16 que Dios comienza a darles el maná diario. Era un pan, era una comida tan especial que no sabemos cómo era hecha, pero venía directamente del cielo. Número 2, en Número 11 encontramos que Dios hace otro milagro de sustento. Enviaba codornices, escúcheme, codornices, enviaba cada mañana para que Israel comiera en un lugar que tenían que trabajar aún horas extras, sin importar el látigo, el verdugo tan terrible
dice, ahora te voy a demostrar mi gloria. Y comienza con el milagro del sustento. Pero allí no queda todo. La Biblia nos habla que luego comenzó el milagro de la protección. Y Dios lo trae una nube que era una columna de nube y al mismo tiempo era una columna de fuego. Estaba con ellos de día y de noche. Miren lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 13, verso 21. Y Jehová iba delante de ellos. Escuchen cómo dice. Iba delante de ellos de día en una columna. Digan conmigo, hermano, en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Usted se imagina a Israel cada vez que daba vuelta y miraba la columna de día que iba allí caminando, guiándolos. La columna de noche donde reposaba. Ver cada mañana cuando abrían allí en su casa y podían ver cómo caía el maná del cielo, cómo las codornices llegaban sin necesidad de cazarlos. Pero ahí no queda más, ahí no queda todo. Dice que Dios le hizo una promesa que pelearía por Israel. Pues dice Éxodo capítulo 14, verso 13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién no quiere un Dios así? ¿Quién no quiere un Dios así? Pero hay más. No solamente le promete estar con ellos, no solamente le promete que le enviará el pan, no solamente le promete que habrá una columna, sino que Dios es tan tremendo que hizo el milagro de la preservación. Y el milagro de la preservación tiene que ver con la ropa y tiene que ver con el calzado. 40 años y no se desgastaron. Y dice Deuteronomio 8:4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¡Qué tremendo es Dios! ¿Alguien me oye? Dios provee la comida, Dios provee el calzado, el vestido, provee la protección y provee la seguridad ante el enemigo. Estos milagros de la providencia sobrenatural de Dios sobre la nación de Israel nos llevaría a preguntarnos o a decir que fue la nación más privilegiada en ese momento, a decir que esa nación jamás se olvidaría de Dios, a decir esta nación vio a Dios obrar de una manera tan tremenda. Pero parece que todos estos milagros, que toda esta providencia divina se convirtió en un defecto para la nación. ¿Alguien me oye? Se convirtió en un defecto para el pueblo. Repito, uno esperaría una actitud de gratitud de todo este pueblo por todo lo que Dios hizo. Pero esa dependencia pasiva, escúchame, esa dependencia pasiva de Israel, donde todo se le dio, querido hermano, generó una mentalidad de servidumbre y de murmuración. ¡Qué increíble! ¿A dónde quiero llegar? Una nación que lo tuvo todo. Y entonces esta nación, en vez de tener una gratitud, generó en ellos una mentalidad de servidumbre y murmuración, porque había una dependencia pasiva. Y al no costarle nada esa provisión, en la primera dificultad de cambio, como decimos coloquialmente, en la primera de cambio, inmediatamente
de la generación de 40 años que vio la gloria de Dios que tuvo con Moisés. Qué difícil para Moisés. Pero vayamos ahora, dentro de esta transición, a la generación de Josué. Esta generación es conocida como la era de la providencia guiada. Es conocida como la era de la providencia guiada y el trabajo humano. Una de las primeras escenas que uno ve que ya Israel deja de depender y que ahora es guiado y trabajaron fue en Josué capítulo 3 y capítulo 4 de Josué. Allí Dios le da la orden de cruzar el Jordán, pero Dios le dice: si quieres cruzar el Jordán, tienes que colocar primeramente los pies en el Jordán. Como Moisés le dijo a Moisés: solamente extiende tu vara, y abrió el mar rojo. Pero aquí no hace lo mismo. Aquí le dice: primero tienen que mojar los pies. Josué capítulo 5 versos 11 y 12 ocurre otro acontecimiento determinante, pues la Biblia dice que al siguiente día, después que llegaron a la tierra prometida y comieron, hermano, del fruto de la tierra, dígale que está a su lado: el maná cesó. Dígale, hermano, con confianza: el maná cesó. El día que ellos fueron y comieron del fruto que estaba allí en la tierra prometida, el maná cesó. Ahora, escúchame esto: Dios no dejó de hacer milagros en Israel, sino que Dios cambió la metodología. ¿Alguien me oye? Dios no dejó de hacer milagros, sino que ahora Dios cambia la metodología. Ahora el milagro, hermano, ya no reemplaza el trabajo humano. Ahora Dios bendice y potencia el trabajo. ¿Alguien me oye? Dios bendice y potencia el trabajo. Pasan de ser consumidores a ser productores. Pasan de ser espectadores del combate a conquistar en el campo de batalla. Pasan de la fe del pueblo de ser contemplativa para convertirse en una fe de acción. Por eso los sacerdotes debieron mojar los pies antes que el Jordán se abriera. Ahora, ¿cómo llevamos toda esta introducción al contexto de hoy? Al contexto de nosotros. Vivimos en un tiempo de transición histórica y espiritual en nuestro país. Nadie me oyó. Vivimos en una transición histórica y espiritual en este país. Muchas veces añoramos los tiempos del maná. Muchas veces añoramos los tiempos del petróleo. Muchas veces añoramos los tiempos del Caribe. Muchas veces añoramos los tiempos donde las regalías eran terribles. Etapas donde casi no había tanto esfuerzo directo. Mucha gente creció sin tener mucho esfuerzo. Pero Dios está llamando a Venezuela, está llamando a la iglesia venezolana a madurar. Dios nos está llamando a que seamos una generación que transforme naciones. No esperar que el maná caiga del cielo, sino ahora Dios nos está mandando a entrar a la tierra. Dios nos está mandando a entrar a la tierra y labrar el campo. Dios nos está llamando a tomar la espada. Dios nos está llamando a edificar. Dios nos está llamando a construir. Dios nos está llamando a ser emprendedores. Dios nos está llamando a mirar más allá de los escombros, más allá de los problemas políticos y económicos. Dios nos está mirando de que seamos una generación espiritual que pueda entender lo que Dios quiere hacer con este país. La pregunta es: ¿eres parte de la generación que cambia naciones? Uno solo. ¿Eres parte de la generación que cambia naciones? Amén. ¿Eres parte de la generación que cambia naciones? Amén. Permítame desarrollar solamente dos características en esta mañana. La primera de ellas
es una generación con visión espiritual y perspectiva correcta. Repito, una generación con visión espiritual y perspectiva correcta. Y aquí hay una palabra que lo traduce la Reina Valera como Cades Barnea. Cades Barnea. Y quiero que vaya a su Biblia, porque evangélico que se respeta tiene Biblias. Número capítulo 13, verso 33. Número capítulo 13, verso 33. Dice la Escritura: también vimos allí gigantes. Escuchen, como dice, también vimos allí gigantes, hijo de Aná, raza de los gigantes. Y mira, y éramos como éramos nosotros a nuestro parecer. Escuchen lo que dicen estos señores: a nuestro parecer como langostas. Así les parecíamos a ellos. Yo quiero volver a leer. También vimos allí gigantes. Que años después, 40 años en el desierto, y luego cuando empiezan a conquistar, Josué escribe, capítulo 14, verso 7 y verso 8 del libro de Josué. Vaya a la Biblia. Dice: y yo era de 40 años. Ay, qué lindo. Miren lo que dice: y yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo, ay, qué lindo, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y dice el 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y para entender, queridos hermanos, este pasaje debemos trasladarnos a Cades Barnea. 12 príncipes, uno por cada tribu, caminaron exactamente el mismo territorio durante 40 días. No 40 años, aquí fue la misión, 40 días. Vieron las mismas uvas en Escol, vieron las mismas fortalezas y los mismos descendientes de Aná. Sin embargo, el informe de los 10 espías, el número 13, capítulo 13, verso 33, revela una patología psicológica y espiritual devastadora en estos 10 hombres. Al decir, escuchen, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Usaron una metáfora que en el hebreo refleja síndrome de inferioridad traumático. La esclavitud de 400 años en Egipto no solo lo habían dejado sin tierra, sino que ahora tenían una identidad aplastada. Se veían a sí mismos desde el trauma, no desde la pobreza. Pero en contraste, Josué y Caleb presentan una narrativa diametralmente opuesta. Capítulo 14, verso 7, Caleb declara: y yo traje las noticias como lo sentía en mi corazón. Y la palabra hebrea que usa Caleb aquí para corazón no se refiere al órgano emocional, sino se refiere
diferencia. Al mirar con los ojos de Dios, al mirar a través de los ojos. Esa es la diferencia. Porque ellos miraron con los ojos del miedo, pero Josué y Caleb miraron con los ojos de la fe. El verso 8 añade: pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. El verbo utilizado por Caleb aquí, malé, significa llenar a la medida, ir hasta el fondo. Mientras los demás se quedaron a mitad del camino por el miedo, Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente. ¿Alguien me oye? Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente. ¿Qué espíritu tiene usted esta mañana? Porque siguieron al Señor de manera ahora. La fe no es ciega. La fe no niega nuestra realidad. No. Es cierto, midió los problemas contra su propia fuerza y se sintió como langosta. Pero la generación de Josué midió los problemas contra el poder del Altísimo y concluyó: más podremos nosotros que ellos. ¿Usted cree esa palabra? ¿Usted cree esa palabra? No importa la circunstancia que esté en tu vida. No importa la circunstancia que esté en tu hogar, no importa la circunstancia que haya en esta nación, nosotros somos una generación diferente que Dios va a usar para levantar esta nación. Así que escúchame, familia, esta mañana. La primera marca de la generación de Dios se levanta para construir esta nación, pero posee una visión espiritual reformadora. Dios quiere que entendamos, debemos rechazar el lenguaje de la derrota, hermanos. Todo el tiempo un lenguaje de la derrota. Venimos a la iglesia, oh, qué bien se predicó, oh, sí, esa palabra tan hermosa, pero cuando llegamos a nuestra realidad, comenzamos a usar el mismo lenguaje de la derrota. Esta generación, hermano, no vive en la fantasía. No ignoramos la crisis, no ignoramos los obstáculos económicos, el deterioro social, no. Pero nos negamos a permitir que los gigantes dicten nuestro vocabulario. No pueden dictar nuestro vocabulario. No, hermano, no. Estamos a punto de un gran avivamiento en este país. Estamos a punto de un umbral más fuerte. Hemos tocado fondo y quizás más allá del fondo, quizás un suelo más allá. Pero no importa, Dios está podando, Dios está trabajando. Y es el tiempo, hermano, de entender que seamos una generación como la de Josué y Caleb. Una generación como Caleb no habla desde el desánimo. No contagia al pueblo con la amargura, sino que transforma su identidad en Dios. Y para levantar un país como Venezuela, Dios primero tiene que sanar nuestra autoestima. Dios tiene que sanar nuestra autoimagen. Porque uno de los problemas que tenemos es que si así hiciéramos un análisis de todo por lo que ha pasado en Venezuela, nos pondríamos a llorar y quisiéramos salir corriendo de este país. Pero cuando comenzamos a ver que Dios levanta del polvo,
que Dios levanta de las cenizas, que Dios se levanta y hace algo, que Dios tiene una promesa para esta nación y que usted y yo jugamos un papel importante. No son los políticos corruptos que juegan un papel, no son los poderosos que juegan un papel, es la iglesia del Señor que no ha doblado sus rodillas ante Baal y se ha mantenido en integridad y que cree que Dios va a hacer algo en este país. Así quitémonos el complejo de langostas. Quitémonos esas palabras de mentalidad de pobrecitos, de resignación, de pensar que como que estamos destinados al fracaso y a la ruina. No, hermano, tenemos que mirar con los ojos de oportunidad, con los ojos de Dios, donde el incrédulo ve escasez y caos. La generación del espíritu de Josué y Caleb ve un terreno fértil para la innovación, para la siembra, para el avance y para el avivamiento en Dios. Esa es la generación de Dios. No te veas como una víctima por las circunstancias. No te veas por lo que está pasando a tu alrededor. No. Dígale que está a su lado. Contigo está el que estuvo con Josué. Dígale, contigo está el que estuvo con Josué. Está con nosotros. Él no nos ha olvidado. Él no nos ha olvidado, hermano. Así que no sea más víctima. No, sea al contrario un agente de Dios que ha sido enviado para transformar la circunstancia. Transforma tu circunstancia. Transforma tu caos. Sin ignorar la realidad que estamos viviendo. Yo escuchaba una vez un hermano que estaba pasando por una racha fuerte. No había economía en su casa. Y solo había arroz para comer. Y se sentó con su familia y empezó a darle gracias a Dios. Y dijo: Señor, gracias por el arroz que hoy podemos ver y que podemos comer. Pero también te doy gracias por el pollo que vas a traer. También te doy gracias por las tajadas que vas a traer. También te doy gracias por la ensalada que vas a traer. También te doy gracias por el jugo que vas a traer. No importa que tú comas arroz puro hoy, pero lo comes creyendo de que Dios traerá la promesa. Ese es Dios, hermano querido. Los 10 espías vieron gigantes. Los 10 espías vieron arroz solo. Pero Josué y Caleb vieron la promesa, vieron la presencia de Dios. La diferencia no estuvo en el terreno, sino estuvo cómo miraron a Dios. ¿Cómo creyeron a Dios, hermano? Repito, una generación, hermano, una nueva generación no niega la realidad de las dificultades, pero se niega a permitir que los gigantes determinen su lenguaje. No podemos permitir. Es una generación visionaria, capaz de ver oportunidades de emprendimiento, capaz de ver, hermano, oportunidades de construcción, capaz de ver, hermano, y poder avanzar cuando mucha gente ve ruina. Voy a meter con el fútbol un momento. Y los que no quieren a Messi, que Dios los bendiga. Pero cuando uno ve jugar a Messi, bueno, el último partido no, pero los partidos anteriores, cuando uno lo ve jugar, yo no sé cómo hace este hombre para filtrar la pelota. Donde nadie ve, él ve. Y analiza. Así tenemos que ser nosotros. Ver lo que otros no ven, porque tenemos al Señor de la promesa. Tenemos al Señor de la promesa. Muy bien. La segunda característica del tema en esta mañana. ¿Cómo se llama el tema en esta mañana? Una generación diferente. Somos una generación que Dios levanta de este país. La segunda característica le hemos llamado, es una generación
que asume la responsabilidad del trabajo y emprendimiento. Escuchen, es una generación que asume la responsabilidad del trabajo y el emprendimiento. Vamos a ver qué dice Josué capítulo 5, verso 11 y verso 12. Josué capítulo 5, verso 11 y verso 12. Dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Escúcheme. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura. Y en el mismo día, mire cómo dice la escritura, el mismo día comieron espigas nuevas tostadas. Sigue diciendo: y el maná cesó al siguiente día. Desde ese día comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos, escucha esto, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Josué registra uno de los momentos más solemnes de la historia del antiguo Israel. El texto bíblico enfatiza que el pueblo comió del fruto de la tierra y espigas nuevas tostadas. Nada, ya había tostadores en ese tiempo. Espigas nuevas tostadas. Ahora, esto no fue algo que ellos recogieron del suelo por la mañana como el maná. No, comer espigas tostadas y pan sin levadura implicaba, hermanos, segar, implicaba trillar, implicaba moler el grano, implicaba amasar la masa y implicaba buscar leña para encender el fuego. Al día siguiente, hermano, ellos comenzaron y tomaron la responsabilidad de preparar su alimento, porque ese día cesó el maná. La palabra hebrea que utiliza para cesar o cesó viene de la palabra sabá, y de allí se deriva lo que hoy conocemos como el sabático o el sábado, que significa cesar, que significa descansar, que significa hacer una pausa definitiva. Dígale que está a su lado: el maná no cayó más. El maná no cayó más. Ahora te toca trabajar. Dígaselo: ahora te toca trabajar. El maná cesó. Ahora te toca trabajar. Ahora me toca trabajar. Ahora, Moisés lo estaba advirtiendo en esta transición. Y yo quiero que vaya a su Biblia un momento, por favor. Deuteronomios capítulo 8. Y vamos a leer a partir del verso 11 para entender lo que Dios está haciendo. Escúcheme, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que hoy te ordeno. No suceda, escúcheme, abra su oído espiritual en esta mañana, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande. Pero antes de llegar allá, hermanos, muchos de nosotros no nacimos en cuna de oro. Muchos de nosotros quizás empezamos de la nada. Pero el texto dice: no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de la escasez, que te sacó de la tierra donde no había nada. Escuchen, verso 15: que te hizo caminar por el desierto.
por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Lo predicamos un día acá, lo que era el pedernal, y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate, verso 18, y allí vamos a enfocar esta parte. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer la riqueza. Diga conmigo: poder. Poder. Dígalo duro: poder. Poder. Para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juré a tus padres, como en este día. El verso 18 es clave para este punto determinante. Una generación que asume la responsabilidad y que trabaja duro. Y eso es lo que necesita esta nación. Una generación que trabaje duro, una generación que crea lo que la palabra dice, y lo que voy a decir es determinante. El verso 18, la palabra hebrea usada por el escritor sagrado es Coat, que significa poder, y que alude, escuche tan tremendo el verso, lo que dice: porque Él te da el poder. Y lo que nos da a entender el hebreo acá es que alude a la fuerza física, alude a la capacidad mental, alude a la habilidad técnica y alude, hermanos, a los recursos para producir. ¡Qué tremendo es Dios! Ni por aquí pensábamos. Pensábamos que son las grandes conferencias de los empresarios, pensábamos que son los grandes inventores, los grandes magnates. No, la Escritura lo dice. Y dice que Él te da el coat, te da el poder, lo que quiere decir que te da la fuerza física, te da la capacidad mental, te da la habilidad técnica y te da los recursos para que puedas producir. ¡Qué tremendo! Pero luego encontramos la palabra hacer. Te da el poder, dígale que está a su lado, que eso nos pone alegre. Te da el poder para hacer riquezas. Dígaselo, te da poder para hacer riquezas. Pero la palabra hacer, asá del hebreo significa hermoso. Mira lo que significa: significa crear, significa fabricar, significa producir a partir del trabajo. Es decir, que el que no trabaja no puede producir. Y Pablo dice: el que no trabaja, y el que está a su lado, que no coma. Dios no les promete regalarle riquezas determinadas en bolsas. No, Dios les promete darnos el coat, la capacidad, la sabiduría para producir y crear la riqueza mediante el trabajo de nuestras manos. Ese es Dios. Aplaude a ese Dios. Ahora, entendamos algo fundamental aquí. El cese del maná no fue una pérdida. Yo me imagino algunos flojos de Israel. Ay, se nos acabó el maná. Se nos acabó el maná. Yo salía a la puerta, ¿cómo que se llamaba? El umbral. A la tienda. A la tienda. Yo salía a la puerta de la tienda y era una pico agarrada. Salía a la puerta de la tienda y era una pico agarrada mi maná. Entonces, hermano, repito, escúchame esto: el cese del maná no fue una pérdida, fue una promoción de Dios. Fue una promoción del Señor. Porque el maná era la comida de la emergencia, el sustento de la vulnerabilidad en el desierto. Pero hermano, era un subsidio diario que no se podía
podía acumular ni comercializar, porque recuerda, cada vez que ellos intentaban guardar el maná, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Se llenaban de gusanos. Así que Dios les daba ese sustento, mantenía al pueblo en un nivel de subsistencia, pero cuando el maná cesa, Dios les entrega el fruto de la tierra y los está graduando de la infancia espiritual y les está diciendo: ya no sean más mendigos en el desierto, ahora comiencen a ser administradores de la tierra que yo te prometo hoy. Hermanos, Venezuela puede estar en la crisis más terrible, y lo decía el domingo pasado y lo vuelvo a repetir: el momento de más crisis es donde Dios levanta emprendedores, es donde Dios levanta visionarios, es donde Dios se mueve de una manera poderosa. Y Dios va a hacer. Este es el momento de Venezuela, este es el momento donde Dios se va a glorificar. Salgamos del desierto. No podemos tener esa mentalidad de que yo no puedo, que soy víctima, que ya no sé qué hacer. Es el momento de creerle a Dios, de salir de esa infancia espiritual y comenzar a aprender lo que Dios ha puesto en tus manos. Mira tus manos, mira tus manos y bendice tus manos. Agradece a Dios por tus manos. Agradece a Dios por lo que Dios ha puesto en ti y en mí. En ti y en mí. El milagro del desierto era para el pan que caía sin sembrar, pero ahora el milagro de Canaán consiste en que Dios bendice la semilla. Dígale que está a su lado: la semilla no se come, la semilla no se come, la semilla se multiplica. ¿Alguien me oye? La semilla se multiplica, no se come. Entonces escúcheme, el milagro de Canaán consiste en que Dios bendice la semilla, en que Dios envía la lluvia, en que Dios multiplica el fruto de tu trabajo y en que Dios guardará ese fruto y te hará prosperar. Así que la segunda marca es indispensable para la generación que Dios quiere levantar. Una generación que abraza la cultura del trabajo. ¿Por qué estamos así como venezolanos? Estamos así porque hubo un día, una bonanza, donde muchos les llegó remesa de Caribe. Unos la usaron justamente, correctamente, pero otros la usaron de una manera que desangraron al país. Y no me da temor decirlo, estamos transmitiendo en vivo, porque predico la palabra, la verdad. Entonces, cuando se apoderan de algo y solo comes tú y comes tu familia y te olvidas de lo demás, estamos en la crisis que estamos. Pero es allí donde Dios levanta una generación diferente, una generación que le dice, aunque te den aquí la plata fácil, te dice: no, Señor, yo me la gano trabajando. Yo no soy de balde. A mí Dios me ha bendecido, a mí Dios me va a bendecir. Y a mí nadie me va a dar algo gratis para después cobrarme con la integridad mía. No, hermanos, Dios quiere levantar una generación que abrace la cultura del trabajo, que abrace la excelencia, que abrace el emprendimiento con mentalidad del reino de Dios. Es allí donde Dios comienza a hacer una transformación en toda una nación. No vendrá la cultura de regalos, ni vendrá el subsidio de la pasividad. No, la iglesia no puede seguir orando por milagros del maná, cuando Dios nos está llamando a arar la tierra. ¿Alguien me oye? Arar la tierra. Dios no va a hacer nada por ti. Dios te da la capacidad intelectual, Dios te da la habilidad, Dios te da la fuerza física, Dios te abre la puerta y es allí donde Dios obra. Y quiero contar una anécdota un poquito jocosa, pero esta anécdota nos enseña de un hermano que venía a la gran cruzada de fe.
pero vivía en la montaña más alta, había el Chorro Lindo. Así que tenían que subir esa montaña muy alta. Y cuando llegaba ya a la cúspide, miraba y podía ver su casa, un rancho de tabla. Su corredor se podía ver, no había puerta. Pero un día salió de la escuela dominical como hoy. Y cuando llegó a su casa, allá a la loma, a la cúspide, vio a lo largo y vio que había un tigre. Y se espantó y dijo: Señor, mira ese tigre que está en mi casa, me puede comer, haz algo, Señor. Y de repente vino un viento recio. Pero el siguiente domingo, como de costumbre, vino a su iglesia. Y cuando compró el mercado y se fue, llegó allá a su casa la dominga, como ya estaba pendiente por el tigre que había estado en su casa. Cuando llegó y vio a lo lejos, vio a su casa, no vio un tigre, vio un burro o un asno. Y levantó su mano al cielo y dijo: Señor, mira este asno que está en mi casa, sácalo. Y oyó la voz de Dios que le dijo: al tigre sí lo espanto porque te podía comer, pero al burro lo espantas tú. Entonces Dios, hermano, no sé si me tiene la moraleja, Dios no te va a dar algo que tú no te esfuerces, algo con lo cual tú no trabajes, algo con lo que tú no intentes. Aunque fracases 1000 veces, hay que intentarlo porque Dios está contigo. Así que, querido hermano, no podemos ver el trabajo como un castigo de Dios, sino es la manifestación de la plataforma del dominio soberano de Dios sobre este país. El avivamiento real no se queda dentro de un templo como este. No. Sale del mercado, sale la cultura, sale la agricultura, sale la industria, sale las escuelas, sale la tecnología, sale el sistema de salud. Porque Dios nos ha dado el coat, Dios nos ha dado el poder, la capacidad, la idea creativa. Así que levántate a emprender. Levántate a emprender en esta mañana. Dios levanta empresarios con intachables en este país. Profesionales excelentes y trabajadores incansables. Agricultores que harán florecer el campo, hermano. Pasemos de esa mentalidad mediocre, hermano, a una mentalidad de producción. Eso es lo que Dios nos habla. Sabiendo que la bendición en nuestras manos es para confirmar su pacto y bendecir a nuestra tierra venezolana. El cese del maná no fue un abandono divino. El terremoto de Venezuela no ha sido un abandono divino. Las circunstancias que hemos vivido no ha sido un abandono divino, sino que Dios nos está preparando porque nos quiere promocionar. Dios va a promocionar este país. Amén. Dios va a promocionar esta nación. Amén. Vendrán a preguntarnos cómo lo hicieron, cómo lo hacen. Anoche una dama que fuimos a un hogar para orar por una dama que ha tenido cáncer y que Dios la levantó desahuciada y la está levantando, pero había otra dama que no conocíamos y aquella dama nos hablaba con desesperación. ¿Hasta cuándo? Pero es el tiempo de que nosotros comencemos a cambiar esa mentalidad y a comenzar a ver lo que los políticos no ven, a comenzar a ver lo que los poderosos no ven, a comenzar a ver lo que los impíos no ven. Vamos a comenzar a ver, porque Dios va a hacer una promoción espiritual en esta nación. Los babalaos, los santeros, lo digo cada día y cada domingo, van a salir derrotados, van a salir derrotados de este país, porque este país le pertenece a Dios. A unas 7.000 familias que nunca se han logrado, que han orado. Dios le dijo a Israel: te he dado la capacidad de hacer riquezas, te ha dado la capacidad de cavar pozos, te ha dado la capacidad de sembrar en tierras. Y yo pudiera hablar de Israel, del milagro de Israel en este siglo XX y siglo XXI, pero no tengo el tiempo. Pero déjame decirte que donde llega un judío, él prospera. En el desierto, en la tierra más desértica, produce
nos ha dado la capacidad. Así que viene un mover de Dios para este país. Y va a empezar no por la economía, no va a empezar por la política, va a empezar por los templos, va a empezar por las familias de Dios, que vamos a comenzar a orar sin cesar. Sin cesar. Y aunque venga la persecución, porque van a decir que están haciendo el evangelio, estamos orando para que Dios intervenga en esta nación, para que Dios cambie esta nación. Y no desmayaremos, porque el Dios que nos llamó sigue vivo en este país, sigue vivo en esta nación. Así que, hermano, salgamos. Vamos a hacerlo con excelencia. Esa bodeguita, hágalo con excelencia. Comienza a arreglar esa bodeguita. Comienza a verla de cuando la gente vea que cuando entra aquí hay algo diferente, pero cuando sale ve la realidad, pero quiere volver a entrar. Porque allá hay una atmósfera espiritual, pero también hay un lugar excelente, un lugar bonito, un lugar bello. Es aquí donde Dios nos está llamando como cristianos. Trabajar con excelencia en los mercados, en la agricultura, en la industria, en la educación, en la tecnología. Saca de tu mente esa mentalidad de subsidio. ¿Por qué estamos así? Tantos años donde la gente iba a un mercado y el esposo le daba 100 bolívares. Yo lo recuerdo porque pastoreo iglesia desde hace más de 25 años. Y yo recordaba que las hermanas me decían, es que no me alcanza, pero el esposo le daba 100 bolívares y se iba a dar lo que llamaba mercado y hacía mercado mientras ellos se tomaban la plata, el licor en las esquinas. Cosas que el mismo Estado tenía que subsidiar porque no costaba ni lo que valía, valga la redundancia. Eso. Por eso estamos así. Porque Dios nos llamó, nos puso a esta tierra para que nosotros vivamos desde las migajas. Nosotros trabajamos, pagamos impuestos y vivimos como tenemos que vivir. Y tiene que haber un gobierno de justicia. Ese es el Dios que nos está llamando, Señor. Así que cambia tu mentalidad por un dominio del productivo, por algo para producir. Hermano, el tiempo de ser solamente meros consumidores del desierto, dígale que está a su lado, ha terminado. Dígaselo con propiedad, ha terminado, ha terminado. Dios está haciendo una convocatoria a quienes estén dispuestos a dar el paso, a mojarse los pies y trabajar duro con la tierra. Una nación no se levanta únicamente con recursos materiales. Una nación se levanta cuando Dios transforma los corazones de la gente, otorgándole visión, trabajando con ética, con fe, con audaz, con firmeza en sus verdades. La pregunta es: ¿estás esperando que el maná caiga? ¿O estás dispuesta a sembrar la tierra que Dios te dio? Hágalo. ¿Qué van a pasar Zambalás? ¿Qué van a